Mi hijo no sabía que yo era la dueña del bufete de abogados en el que su esposa acababa de convertirse en socia, y cuando ella dijo, «Saca a esta vergüenza de mi casa antes de que los Henderson la vean», me fui en silencio, y luego entré a su revisión de ascenso una semana después. La silla en la cabecera de la mesa era mía. Esa es la parte a la que sigo volviendo. No la expresión en el rostro de Camille cuando finalmente entendió lo que había hecho. No la voz del socio director bajando de tono de una manera que hizo que toda la sala se quedara quieta. Ni siquiera Geraldine, que me conoce desde hace 27 años y tiene la cara de póker de un juez federal, permitiendo que el más leve rastro de algo parecido a la satisfacción cruzara por su boca mientras deslizaba la tercera carpeta sobre la caoba, la silla. La habían colocado allí antes de que llegara Camille. Alguien había pensado en quitar la placa de identificación estándar y dejar la cabecera de la mesa simple, silenciosamente vacía, la forma en que dejas un asiento para alguien que va a cruzar la puerta. Tengo 71 años. Conduzco un Buick LaCrosse de 2009 del color del peltre viejo. Tengo un reloj de cocina que mi esposo Roy colgó en la pared en 1989, el cual no ha sido preciso desde 2004 y que nunca he reemplazado porque me gusta que esté equivocado exactamente de la misma manera todos los días. Uso zapatos sensatos. Tengo lo que Camille describió una vez, en una cena que yo no debía escuchar, como una cierta cualidad hogareña. Quería decir pequeña. Quería decir segura de descartar. No tenía idea de quién era yo. En la noche en que me miró a los ojos y le dijo a mi hijo que me sacara de su cocina como si yo fuera una mancha en su encimera de mármol, cometió el peor error de una vida que, hasta ese momento, había sido planeada con mucho cuidado para evitar errores. Necesito retroceder. Esta historia no tiene sentido sin Roy. Roy Henderson, no el Henderson de la fiesta, un hombre completamente diferente, solo una de esas coincidencias que pondrían nervioso a un novelista. Roy murió hace 11 años, el 4 de marzo. Un martes, lo que siempre me ha parecido incorrecto. El martes no es un día lo suficientemente dramático como para perder a la persona con la que construiste tu vida entera. Roy merecía un sábado, merecía un amanecer. Lo que Roy me dejó, más allá del reloj y del Buick y de la cocina en la que he cocinado durante 40 años, fue dinero. Un dinero significativo. Roy no era un hombre ostentoso. Usaba el mismo estilo de suéter de cuello redondo de lana de octubre a abril y pensaba que los restaurantes que no publicaban los precios ejercían una especie de debilidad moral. Pero Roy había pasado 30 años construyendo propiedades comerciales en 3 condados, y cuando murió me dejó un portafolio que la mayoría de la gente miraría y asumiría que pertenecía a una corporación, lo cual es, en parte, porque así es. Roy era meticuloso con la protección de activos. Tenía un dicho: nunca dejes que tu mano derecha vea lo que hace tu izquierda, especialmente si tu mano derecha es el gobierno. Todo lo de importancia se manejaba a través de fideicomisos, LLC y estructuras de control que eran técnicamente legales, completamente invisibles, y cuidadas durante 2 décadas por Geraldine Okafor, JD, socia fundadora de Okafor Financial Law Group y la mujer más espantosamente competente de la que he sido amiga. Geraldine y yo nos conocimos en una reunión de la Junta Escolar en 1996, cuando ambas argumentábamos en contra de la misma propuesta de presupuesto, y nos dimos cuenta aproximadamente a los 3 minutos de que éramos más útiles como aliadas. Ha sido mi abogada, mi cómplice ocasional y mi compañera de cena más confiable desde que murió Roy. También resulta que estructuró el vehículo de inversión original a través del cual me convertí en socia cofundadora de Caldwell, Marsh y Lee, Attorneys at Law, el bufete donde mi nuera Camille acababa de convertirse en socia, 9 días antes de la fiesta. No le conté a Tío sobre la inversión. Tenía mis razones, y eran buenas. El dinero cambia a las familias. Había visto suceder eso con el hermano de Roy. Ver cómo una herencia modesta convertía a 2 hombres adultos en abogados también, solo que apuntándose el uno al otro. Había visto cómo vaciaba amistades que yo valoraba, ver a personas que me agradaban convertirse en personas que calculaban. Cuando Theo comenzó a salir con Camille y quedó claro que la relación era seria, tomé la decisión deliberada de dejarlo construir su vida sin la sombra de mi portafolio. Quería que fuera su propio hombre. Quería una nuera que me eligiera a mí, no a lo que yo podría firmarle algún día. También había observado a Camille lo suficientemente de cerca en esos primeros años como para notar cómo se relacionaba con el dinero, no con el suyo. Era disciplinada con el suyo, sino con el de los demás. Había una alerta específica que tenía con cualquiera que sospechara que tenía más de lo que aparentaba. La había visto recalibrar en tiempo real cuando se enteraba de los antecedentes de un invitado a una fiesta. La había visto archivar cosas. Mantuve mis archivos lejos de su línea de visión. Pensé que era una precaución temporal. Me dije a mí misma que encontraría el momento adecuado, el instante preciso, algún asentamiento cómodo de la relación en el que la cuestión de los recursos fuera el fondo en lugar del primer plano. Esperé a que Camille me eligiera. Ella eligió lo contrario. Esperé a que Camille me eligiera. Ella eligió lo contrario. Se conocieron en un evento de la Asociación de Abogados hace 8 años. Theo es ingeniero civil. Estaba allí con un amigo de la universidad que acababa de aprobar el examen del colegio de abogados. Camille era una asociada de tercer año en Caldwell Marsh,
ya con ese tipo de pulcritud que requiere esfuerzo mantener. La conocí 6 semanas después durante un brunch en un restaurante que ella eligió, y diré esto, en esos primeros años, era buena actuando calidez. Recordaba que me gustaba el té negro, hacía preguntas de seguimiento sobre cosas que yo había mencionado meses antes. La actuación empezó a decaer hacia el año 3, cosas pequeñas primero, la forma en que apartaba a Theo de las cenas dominicales cuando surgía algo más prometedor socialmente, la forma en que comenzó a referirse a mi vecindario como tu lado de la ciudad con una inflexión particular, la forma en que absorbía y redirigía mis historias. Yo empezaba a contar algo, ella interrumpía con un «Oh». Eso me recuerda a... Y para cuando la anécdota volvía, ya era suya. Me dije a mí misma que era ansiedad. Me dije que era ambiciosa de la manera en que las mujeres jóvenes tienen que serlo para sobrevivir en ciertas salas, y que a veces los bordes de eso se afilaban en direcciones incómodas. Theo decía que ella solo necesitaba tiempo para entrar en confianza. Theo siempre ha creído que las personas entrarán en confianza si les das suficiente tiempo. Esta es una de sus cualidades más hermosas y una de las más costosas. La fiesta fue un sábado de octubre. El bufete organiza una cena de celebración para los nuevos socios. Es toda una producción, con servicio de catering, buen vino, el tipo de evento donde la gente se ríe de cosas que no son del todo graciosas porque las expectativas de la sala exigen una actuación. Theo me había preguntado 3 veces si estaba segura de que quería ir. Le dije que sí cada vez sin explicar por qué. Llevé el cassoulet de mi abuela en un plato de Pyrex, que ha estado en mi familia desde antes de que Theo naciera. Camille me recibió en la puerta con un traje azul marino, y la expresión de alguien que ha ensayado mentalmente esta interacción y ahora la está ejecutando con un retraso de 5 segundos. Hazel. Beso en la mejilla, lo suficientemente cerca para estar técnicamente presente, lo suficientemente lejos para no comunicar nada. Qué alegría que pudieras venir. Quédate cerca de la cocina esta noche, añadió en voz baja, casi de pasada, mientras yo entraba. Estas personas son importantes. No dije nada. Sonreí. Había estado sonriendo y pasando de largo al lado de Camille durante 3 años para ese entonces. Desarrollas un ritmo. La casa era hermosa de la manera ansiosa de las casas decoradas para ser fotografiadas, en lugar de ser habitadas. Todo era crema y gris, y con el tono específico de latón que aparece en las revistas de diseño. Las flores eran blancas. Los camareros llevaban delantales a juego. La isla de la cocina eran 2,5 metros de mármol veteado que probablemente había costado más que mi auto. Theo estaba en esa isla cuando entré, concentrado en una botella de Barolo con más intensidad de la necesaria. Se veía cansado. Había estado viéndose cansado desde el verano, y yo lo había estado observando sin decir nada y esperando a que acudiera a mí, que es lo que yo hago porque es lo que hacía Roy, y siempre era lo correcto. Mamá me abrazó como es debido, lo cual siempre hace. No tenías que traer nada. Lo sé, dije, y coloqué el cassoulet sobre la encimera. Los Henderson llegaron 40 minutos más tarde. Douglas Henderson es el tipo de hombre que se presenta en las cenas por lo que asesora en lugar de por lo que es. Doug asesora a varias juntas de Fortune 500 y su esposa Margaret es el tipo de mujer cuyas pausas caen como declaraciones. Están a mediados de sus 60, tienen el cabello plateado y poseen la soltura específica de las personas que no han tenido que demostrar nada en muchos años. Camille fue tras ellos como un sistema de búsqueda de calor. Se rió de los chistes de Douglas medio segundo antes de que llegara el remate. Tocó el brazo de Margaret 2 veces en los primeros 20 minutos, lo cual es una vez de más. Ella misma rellenó sus copas de champán a pesar de que había camareros pagados específicamente para hacer eso, y los camareros se miraban entre sí con la inexpresividad profesional de la gente que mantiene una denegación plausible. Yo observaba desde el extremo de la cocina y comía un trozo pequeño de queso, y sentía un sentimiento que he aprendido a reconocer como la paciencia encontrando su forma. Entonces el camarero preguntó por el cassoulet. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, con la actitud seria de alguien a quien realmente le importa la comida. Había levantado la tapa para comprobar la temperatura y su rostro cambió. ¿Alguien hizo esto?, preguntó. A nadie en particular. «Esto huele increíble». Camille estaba al otro lado de la isla. Se dio la vuelta lo suficientemente rápido como para que el champán se salpicara en la copa que sostenía, y la expresión de su rostro pasó por 4 cosas en menos de 2 segundos. Reconocimiento, irritación, cálculo, sonrisa. «Oh, eso es solo algo que trajo Hazel», dijo. La palabra solo aterrizó justo donde ella la puso. El camarero me miró con genuino interés. «¿Qué es?» «Cassoulet», comencé. La receta de mi abuela, en realidad, ella era de Lyon. Tiene muchos de estos platos anticuados. La voz de Camille era brillante y social y apuntaba a Margaret Henderson como un reflector. Una pequeña risa. Hazel es muy tradicional, no las palabras. Las palabras estaban bien. Era la propiedad en ellas. La forma en que me colocaba en un estante y palmeaba el estante y seguía adelante. Como si yo fuera un objeto decorativo que había adquirido a través de Theo y que ahora estaba curando para el entretenimiento de invitados más importantes. Margaret Henderson no se rió. Miró a Camille. Luego me miró a mí. Luego dijo, «Lion, Roy y I estuvimos allí en 2018. Los Bouchons son extraordinarios. ¿De qué barrio era su abuela?», le conté. Hablamos durante 11 minutos sobre la ciudad de Lyon.
sobre el carácter particular del cuarto distrito, sobre un pastel del que ninguna de las dos podía recordar el nombre, pero del que, sin embargo, ambas estábamos seguras de que sabía a una combinación específica de mantequilla y nostalgia. Douglas Henderson dejó de consultar su teléfono. El camarero se quedó donde estaba y escuchó. Camille permaneció muy quieta durante esos 11 minutos. Sentí a Tío en algún lugar de mi visión periférica. Sentí que observaba. Entonces le dijo algo a su esposa. Yo estaba concentrada en Margaret y no lo escuché. Algo en voz baja, pero vi que el rostro de Camille se desencajaba. Miró a los Henderson, me miró a mí, miró a Tío. Y entonces, porque la crueldad siempre se confunde a sí misma con el poder, porque la ansiedad por la actuación y el champán, y un matrimonio que iba mal de formas que ella no estaba dispuesta a nombrar, provocan cosas específicas en el juicio de una persona, lo dijo, lo suficientemente fuerte como para que toda la cocina lo escuchara. Theo, por favor, saca a esta vergüenza de mi casa antes de que los Henderson la vean. La habitación dejó de respirar. Esto no es una forma de hablar. He estado en habitaciones donde el aire cambia cuando sucede algo irreversible, y esta era una de esas habitaciones. Una cuchara se quedó suspendida sobre una bandeja. Una copa de champán se congeló a mitad de camino hacia una boca. El camarero encontró algo fascinante en las líneas de la lechada del suelo, y se quedó mirándolo. El rostro de Theo hizo algo que no me gusta recordar. Hubo vergüenza primero. La vergüenza de un hombre que ha visto venir esto durante 2 años y se dijo a sí mismo que no sucedería. Luego ira, específica y tardía. Luego algo que solo puedo describir como una fractura. El tipo de cosa que sucede cuando has lastimado a las 2 mujeres que amas y no puedes descifrar en qué dirección moverte. Dejé mi vaso de agua. El sonido que hizo el vaso sobre el mármol fue el único sonido en la habitación. ¿Podrías indicarme dónde está la puerta, querida? Camille parpadeó. Había estado esperando lágrimas, creo. O una protesta temblorosa, algo que le diera la superioridad moral, algo que pudiera usar más tarde al volver a contarlo. Armó una escena tal, no tienen idea, algo que pudiera usar como arma en los días siguientes para presentarse como la razonable. No había estado esperando calma. La calma destruye a las personas que funcionan a base de ruido. Toqué el brazo de Theo. Cuida a tu esposa. Luego salí caminando. Me senté en mi auto durante 4 minutos. No lloré. Quiero ser clara en eso. No lloré porque no estaba triste. Estaba sintiendo algo más viejo que la tristeza y más deliberado. El sentimiento particular de una mujer que ha sido paciente durante mucho. Cuida a tu esposa. Luego salí caminando. Me senté en mi auto durante 4 minutos. No lloré. Quiero ser clara en eso. No lloré porque no estaba triste. Estaba sintiendo algo más viejo que la tristeza y más deliberado. El sentimiento particular de una mujer que ha sido paciente durante mucho tiempo y a la que acaban de entregarle, públicamente, una razón para dejar de serlo. Conduje a casa. Preparé té. No lo bebí. A las 9 en punto llamé a Geraldine. Respondió al segundo timbre, que es como sé que había estado esperando mi llamada. Geraldine responde a quienes la llaman por primera vez al tercer timbre y a sus amigos cercanos al segundo. Y yo he estado en la categoría del segundo timbre durante 24 años. ¿Qué tan malo fue? Dijo. Le conté. Una larga pausa. Luego, ¿qué necesitas? Necesito el expediente de Lakeshore Glen, dije. El expediente de Dale Hewitt y la escritura de Chesterton. Otra pausa. Geraldine no es una mujer que use el silencio por accidente. ¿Qué tipo de cambios estamos haciendo, Hazel? Miré mi té intacto, el vapor subiendo, el reloj de la cocina diciendo las 8:44 cuando en realidad eran las 9:07. Del tipo aclaratorio. Dije, esto es lo que Camille no sabía. Esto es lo que ni siquiera Theo sabía completamente, porque yo había tomado decisiones sobre qué compartir y qué guardar, y esas decisiones habían parecido correctas en su momento y resulta que iban a resultar más trascendentales de lo que había previsto cuando las tomé. Caldwell, Marsh y Lee fue fundado en 2006 por 3 abogados con excelentes credenciales y un problema de capital de trabajo. Lawrence Caldwell había sido secretario de un juez federal. Patricia Marsh había construido una reputación en derecho laboral que ponía nerviosas a las corporaciones. James Lee tenía el tipo de lista de clientes de la que no se habla en las cenas. Tenían el talento, la reputación y la visión. Lo que necesitaban era un edificio, mi edificio, la propiedad de Chesterton, un espacio comercial de 9 pisos en el distrito financiero, renovado entre 2004 y 2005, el último gran proyecto de Roy antes de que su salud comenzara su lento declive. Había estado al 60% de ocupación cuando los socios de Caldwell acudieron a mí a través de una conexión mutua en 2006. Necesitaban un espacio de oficina a largo plazo con condiciones favorables mientras construían su base de clientes. Yo necesitaba un inquilino principal que se quedara. Negociamos durante 6 semanas. El acuerdo final, estructurado por Geraldine con el cuidado meticuloso que aplica a todo, no fue un simple contrato de arrendamiento. Fue una participación de capital preferente, un acuerdo de participación en los ingresos. Una estructura de propiedad enterrada en una empresa de control llamada Lakeshore Glen Properties, LLC, que poseía la escritura, que dependía de un fideicomiso llamado Dale Hewitt Trust, nombrado así por el segundo nombre de Roy y el apellido de soltera de su madre,
que era la forma en que le gustaba honrar a las personas que amaba. Yo era la beneficiaria efectiva de aproximadamente el 22% del edificio que albergaba a Caldwell, Marsh y Lee. El bufete me pagaba el alquiler todos los meses. El crecimiento de la empresa había aumentado el valor de esa participación cuando se expandieron al piso 32 en 2019, el piso donde Camille ahora tenía su oficina, el piso donde los socios se reunían para reuniones importantes. Había sido mi capital, reorganizado a través de un vehículo de inversión secundario que Geraldine y Lawrence Caldwell habían estructurado juntos, el que ayudó a financiar la ampliación. Camille llevaba 6 años en el bufete. Se había convertido en socia 9 días antes de aquella fiesta del sábado. Nunca se le ocurrió rastrear quién era el dueño del edificio. Nunca se le ocurrió rastrear por qué las condiciones del arrendamiento eran inusualmente favorables. Nunca le había preguntado a Theo qué había hecho su madre con el patrimonio de Roy. Había visto a una anciana con un plato de Pyrex y un Buick y había hecho sus cálculos. Esos cálculos estaban a punto de ser corregidos. El lunes siguiente, Geraldine llamó a Lawrence Caldwell. Quiero ser precisa sobre lo que pasó y lo que no pasó. No le pedí a Geraldine que despidiera a Camille. No le pedí a nadie que destruyera su carrera o dañara su posición profesional de formas que ella no se hubiera ganado por sí misma. No soy una mujer vengativa. Soy una mujer aclaratoria. Lo que pedí fue que la estructura de propiedad se hiciera transparente para la dirección actual del bufete en calidad oficial, a través de documentación en lugar de conversación. Lo que pedí fue que el fideicomiso Dale Hewitt Trust pasara de un estado pasivo a activo con respecto a su asiento en el consejo asesor del edificio, un asiento que técnicamente había existido desde 2006 y que simplemente, en silencio, nunca se había ejercido. Lo que pedí fue que la revisión de la asociación de Camille se manejara de una manera estándar y adecuada, lo que incluía que todos los interesados estuvieran presentes. Eso es todo. Lawrence Caldwell, que es un hombre cuidadoso con una memoria excelente, escuchó a Geraldine durante 22 minutos. Luego dijo, haré los preparativos. También estaba el asunto de Margaret Henderson. Yo no la llamé. Quiero dejar eso claro también. Margaret Henderson es una mujer que toma sus propias decisiones y saca sus propias conclusiones, y había estado en esa cocina y tenía ojos y oídos que funcionaban. Si escribió una nota al socio director de un bufete donde su esposo formaba parte de un comité asesor, esa fue su elección, tomada libremente, basada en lo que ella misma había presenciado. Geraldine me mencionó, más tarde, que la nota era breve y específica. No me la mostró. No pedí verla. El viernes siguiente usé mi cardigan azul marino, mis perlas viejas, las de verdad que Roy me regaló por nuestro 20º aniversario y que Camille describió una vez como lindas, en un tono que significaba anticuadas. Mis zapatos negros sencillos. Registré mi entrada en el vestíbulo a las 8:52 am. Martin, el guardia de seguridad del vestíbulo que me conoce desde hace 11 años porque a veces le llevo cazulet, asintió con la neutralidad profesional de un hombre que ha sido informado sobre el día de hoy y ha elegido la sabiduría. Buenos días, señora Henderson, dijo. Buenos días, Martín. Dije, ¿cómo está tu hija? Empieza el jardín de niños el lunes. Dijo, le encantará, dije, y luego me dirigí al ascensor. La sala de conferencias del piso 32 es la grande del extremo norte del pasillo. Ventanas del piso al techo, una mesa de caoba con capacidad para 14 personas. Buena acústica, lo que importa más de lo que la gente cree cuando se mantienen conversaciones que necesitan tener impacto. Llegué a las 5 minutos para las 9. Camille ya estaba allí. Traje azul marino. No el mismo del sábado. Un traje azul marino diferente. Tiene varios. Lo había notado a lo largo de los años, una rotación de armaduras, con el cabello recogido hacia atrás y las manos cruzadas sobre la mesa frente a ella, con la cuidadosa inmovilidad de alguien que ha practicado mantenerlas quietas. Tenía un bloc de notas legal, un bolígrafo, la pequeña carpeta de cuero que llevaba a cada reunión importante. Levantó la vista cuando entré. La expresión de su rostro pasó por 5 cosas muy rápidamente: sorpresa, recalibración, la actuación de la compostura, confusión y luego algo más. Algo que no había visto en 6 años de cenas, días festivos y ocasiones familiares cuidadosamente administradas. Algo genuino, preocupación. Me vio caminar hacia la silla en la cabecera de la mesa. Fue entonces cuando entendió que la habitación había sido dispuesta antes de que ella llegara. Lawrence Caldwell, socio director, 22 años en el bufete, el tipo de hombre que usa el mismo estilo de traje en 3 colores diferentes y considera que la variedad está manejada, estaba a la izquierda. Patricia Marsh, todavía formidable a los 68 años, socia fundadora y jefa de derecho laboral, se sentaba frente a él. 2 socios principales que reconocí de eventos del bufete se sentaban más abajo. Geraldine estaba cerca de la pared en una silla ligeramente apartada de la mesa, la posición de una abogada presente con carácter consultivo, que es la posición exacta desde la que ha operado durante 25 años cuando quiere estar en la sala, pero no parecer que está en la sala. Se había dejado una silla vacía en la cabecera. Me senté en ella. Geraldine deslizó el primer expediente por la mesa. El expediente de
Lakeshore Glen, los documentos originales de la empresa de control, el acuerdo operativo de fundación, las páginas de firmas que se remontaban a 2006. Lo deslizó suavemente. El sonido que hizo sobre la caoba fue silencioso y definitivo. Luego el expediente de Dale Hewitt, estructura de inversión secundaria, contribución de capital de 2019. Mi nombre, distribuido en 3 capas corporativas pero rastreable, con bastante claridad, por cualquiera que leyera con cuidado. El tipo de documento que parece común y corriente hasta que lo sigues por completo, momento en el que se vuelve muy extraordinario. Luego la escritura de Chesterton, la propiedad en sí, el anclaje de todo el acuerdo. Lenguaje sencillo, el propietario beneficiario de registro detallado, con la claridad que Geraldine aporta a todo lo que prepara. Me había dicho una vez que el propósito de una buena documentación legal es ser innegable incluso para alguien que desea fervientemente negarla. Cada carpeta cayó como un reloj en cuenta regresiva. Camille las se quedó mirando. Vi cómo sus ojos se movían por las etiquetas al modo de alguien haciendo cuentas rápidas. La tapa de su bolígrafo estaba entre sus dedos. Vi que la doblaba sin parecer darse cuenta de que lo estaba haciendo. Lawrence se aclaró la garganta. Antes de comenzar, dijo, está el asunto de la nota de la señora Henderson. La tapa del bolígrafo se rompió. La señora Henderson entendió mal la situación, dijo Camille. Su voz estaba muy controlada. Había desplegado ese control antes en salas como esta. La había visto en modo profesional. Siempre había reconocido en privado que era buena en ello. No estuvo tan bien hoy. Nadie en la mesa se movió. Lawrence inclinó la cabeza a la manera de un hombre que ha escuchado describir muchas cosas como malentendidos y ha desarrollado opiniones precisas sobre la taxonomía. Así, dijo. Camille me miró. Fue la primera vez en 6 años de conocernos que me miró directamente, sin agenda, sin actuación, sin el cálculo social que aportaba a cada interacción. Me miró de la manera en que miras a alguien cuando intentas comprender qué tan mal calculaste y te das cuenta de que la respuesta es muchísimo. La mujer a la que había señalado la puerta era la razón por la que tenía una puerta que señalar, no solo el edificio. Las condiciones del arrendamiento que habían hecho viable al bufete en sus primeros años, el capital que había construido el piso en el que trabajaba, la estructura de propiedad que, en parte, había respaldado el crecimiento que había hecho posible su asociación. No del todo. No únicamente, Camille es una abogada talentosa y su trabajo es genuinamente bueno y nunca he discutido eso, pero parcialmente, significativamente, de la manera en que los cimientos son parciales y significativos. Nunca había mirado hacia abajo. Patricia Marsh, que ha pasado 30 años en derecho laboral y no hace pláticas triviales, destapó su propio bolígrafo y lo colocó sobre el bloc de notas legal amarillo frente a ella. Camille, dijo Lawrence, necesitamos hablar sobre tu futuro aquí. No les voy a contar todo lo que se dijo en esa sala de conferencias. No porque no lo sepa. Sé la mayor parte, a través de Geraldine, quien me cuenta lo que tengo derecho a saber y nada más, que es lo que quiero de ella, sino porque los detalles pertenecen a un proceso legal que aún está en marcha, y porque una parte de lo que sucedió en esa sala involucró a Theo, y lo que involucra a Theo no es completamente mi historia para contar. Les diré lo que importó. La asociación de Camille fue sometida a una revisión formal de desempeño de 30 días. La revisión era un procedimiento estándar, el tipo de cosa que el bufete inicia cuando surge nueva información sobre la conducta profesional de un socio, y la información que había surgido, a través de la nota de Margaret Henderson, y a través de la parte interesada repentinamente activa en la cabecera de la mesa, era lo suficientemente específica como para requerirlo. El bufete no la despidió en el acto. Así no es como funcionan las empresas de este tipo, y no es lo que yo quería. Lo que quería era rendición de cuentas con proceso. Lo que quería era que Camille se sentara en una sala y entendiera claramente y en el registro que la mujer a la que había descartado había sido todo el tiempo una persona cuyo respeto debió haber cultivado. Lo que quería, si soy completamente honesta, era que lo supiera, solo que lo supiera. Geraldine me contó más tarde que Camille estuvo callada durante la mayor parte de la reunión, que respondió a las preguntas que se le hicieron, que no intentó, a su favor, volver a litigar lo sucedido en la fiesta, ni afirmar que yo lo había tergiversado, ni desplegar ninguna de las estrategias que las personas menores usan cuando han sido atrapadas en su peor momento. Simplemente se sentó allí y entendió. Theo me llamó esa noche a las 7 en punto. Dejé que sonara una vez. Luego respondí, Mom. Su voz tenía la textura específica de alguien que ha estado llorando. Se detuvo y volverá a empezar tan pronto como se lo permita. Hola, cariño. Pudiste habérmelo dicho. Lo sé, dije. ¿Por qué no lo hiciste? Lo pensé. Pensé en Roy y en lo que el dinero le hace a la gente, y en lo que yo había querido que fuera la vida de Theo, construida sobre sí mismo, sobre sus propios pies, sobre las decisiones que tomaba más que sobre los recursos que se le entregaban, porque quería que fueras tuyo, dije, no mío. Un largo silencio, del tipo que cuesta algo. Ella dijo que no sabía, dijo finalmente. No sabía, dije.
dije. Tampoco preguntó. Otro silencio. ¿Estás bien? Preguntó. ¿Qué es la pregunta que había estado evitando hacer desde la fiesta? Sí, dije. Y lo decía en serio. ¿Y tú? No respondió a esa de inmediato. No sé qué va a pasar, dijo. No tienes que saberlo esta noche, dije. Ven a cenar el domingo. Haré el cazulet. Han pasado 4 meses desde la sala de conferencias. La revisión de la asociación de Camille dio como resultado una reprimenda formal y un periodo de prueba de 12 meses. Conservó su puesto. Según todos los... La revisión de la asociación de Camille dio como resultado una reprimenda formal y un periodo de prueba de 12 meses. Conservó su puesto. Según todos los informes, está trabajando muy duro. Geraldine dice que el bufete ha notado la mejora. Margaret Henderson me envió una nota, escrita a mano, 3 frases. El tipo de nota que solo significa algo porque no era obligatoria. Le envié de vuelta la receta del cazulet. Theo viene a cenar casi todos los domingos ahora. Él y Camille están en terapia de pareja, lo cual sé porque él me lo contó, no porque yo haya preguntado. No le hago preguntas sobre su matrimonio. Cocino y escucho lo que él ofrece, y dejo que sea él quien decida cuánto decir. Sigo conduciendo el Buick. Sigo usando los zapatos sensatos. El reloj de la cocina sigue diciendo las 8:44 cuando son las 9:07. Roy lo colgó allí en 1989. Midió la pared 3 veces antes de poner el clavo. Quería asegurarse de que estuviera nivelado. Era el tipo de hombre que hacía las cosas bien a la primera y vivía con los resultados. Y pienso en eso a veces. La paciencia de una persona que se toma su tiempo y confía en el resultado. Camille cometió un error. Miró mi vida y decidió lo que significaba sin mirar sobre qué estaba construida. La gente hace eso. Ven la superficie y piensan que lo ven todo. No saben de los cimientos. Nunca piensan en revisar los cimientos. La semana posterior a la sala de conferencias, tomé un café con Geraldine. Fuimos al lugar al que siempre vamos, un pequeño café turco a 3 calles de su oficina, donde conocen su pedido y se lo traen antes de que se siente. Envolvió ambas manos alrededor de su taza y me miró por encima del borde. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé. Roy solía decir que lo peor que le puedes hacer a una persona es subestimarla. Dije. Decía que era peor que la crueldad, porque al menos la crueldad reconoce que la persona existe. Geraldine asintió. No me siento triunfante, dije. Me siento aclarada. Ella sonrió. La de verdad, no la profesional. Eso suena a ti, dijo. Bebí mi café. Fuera de la ventana, la ciudad estaba haciendo lo que hacen las ciudades en octubre. Moverse y cambiar, y no preocuparse particularmente por ninguna historia entre las miles que contenía a la vez. Personas con cimientos que habían construido y personas que no se habían molestado en mirar y personas aprendiendo, demasiado tarde o justo a tiempo. ¿Cuál de las dos eran? Pensé en Theo cenando el domingo. Pensé en Camille en su escritorio, trabajando más duro de lo que jamás había trabajado en su vida. ¿Y si eso era suficiente? ¿Y si lo sería? ¿Y si lo que quedaba entre ellos podría ser reconstruido o solo reemplazado? Pensé en el reloj de Roy, equivocado exactamente de la misma manera todos los días, lo cual se puede llamar un defecto, y algunas personas lo hacen. O se puede llamar confiable, consistente, una cosa que nunca te ha sorprendido. Yo sé qué hora es en realidad, siempre lo he sabido.